Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre equilibrio de una viga. La exposición está a cargo Angie Rodríguez, David Lara, mi nombre es José Villamil, en donde vamos a analizar las cargas, las fuerzas que hay, los momentos de fuerza y el esquema que se realiza sobre este cuerpo libre. Entonces, las fuerzas que hay acá es la masa 1, la masa 2, las cuales van hacia abajo. El peso de la barra que se realiza, se hace sobre la mitad de esa barra, teniendo en cuenta que va a ser una barra de peso proporcional, la densidad va a ser igual en todos los costados. Ese peso se hace en la mitad y va hacia abajo. La barra que sostiene, o la base que sostiene eso, va a tener una fuerza que va a ser aplicada hacia arriba, en la cual todo se va a encontrar en un equilibrio estático, y por ende la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0, en el punto de que no se debe mover esto, sino que debe estar en un punto medio donde sea igual a 0. Las fuerzas entonces serían así: la masa 1 por la gravedad, que va negativa porque va hacia abajo, más la fuerza del cono, vemos que es positiva porque la fuerza que hace el cono en sentido hacia arriba, todavía no estamos mirando momento de fuerza, pero entonces va hacia arriba, menos el peso de la barra que se hace en la mitad, y menos la masa 2 por gravedad que va hacia abajo, igual a 0. Miramos la sumatoria de las fuerzas que intervienen, fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué? Porque vemos que no hay fricción, no hay espesor, entonces no hay ningún factor que intervenga en X. Todo lo que vemos está en Y, hacia arriba y hacia abajo. Una fuerza hacia arriba y 3 fuerzas hacia abajo, que evidentemente las volvemos a ver en la fórmula expresada acá. Ahora sí, vamos a empezar a ver los momentos de fuerza. El punto que seleccionamos es el punto C, que es la parte donde se encuentra encima del triángulo, que es acá, representado este punto acá, la mitad de la barra, que en este caso es L medios, el punto ubicado en la mitad, en donde, ¿qué va a hacer? En este punto lo vamos a poner a que él gire. Desde el punto de acá va a girar alrededor de los demás. Entonces, el punto C, las fuerzas que vamos a tener, o los momentos de fuerza, el peso de la masa 1 por la distancia desde el punto C, y el peso de la masa 2 por la distancia X que hay entre el punto C y la masa 2. Todo esto es igual a 0. Acá ponemos un dato de que la fuerza del cono y el peso no la vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como estamos mirando el punto C, y la fuerza, el peso que hace la masa de la barra por la gravedad está en el mismo punto, o sea, no va a tener una distancia en el momento de fuerza. Igual la fuerza que genera, que hace el cono, que va hacia arriba también. Entonces, teniendo en cuenta este punto, vamos a evitar ponerlos en la fórmula, porque las dos se van a anular y no van a tener distancia. O sea, la fuerza sí va a estar, pero el momento de fuerza va a ser igual a 0, entonces lo sacamos automáticamente porque hace 0. De ahí, en ese punto, empezamos a tomarle valores. ¿Para qué? Para encontrar una incógnita que va a ser X, en este caso la vamos a manejar como X, para así mismo después hacer la variación. Bueno, antes de ello vamos a mostrar, acá es una barra que está suspendida sobre una base, la cual tiene masa 1, masa 2, nuevamente repetimos, el peso se hace en la mitad, la fuerza que genera eso va hacia arriba, esto acá es L medio, es la mitad de la barra. Desde ahí vamos a empezar. Este es el cuerpo libre. Cuando empezamos a ponerle valores, así va a empezar a cambiar. Después esa va a ser la variación. Entonces, los valores, tenemos en cuenta, son valores aproximados que vamos a tener en cuenta. La masa 1, que es la que está acá, es 10 newtons. La masa 2 es 15 newtons. La distancia que hay, que es la distancia desde el punto medio hasta la mitad donde se encuentra la base, es 8 centímetros. Y X va a ser nuestra incógnita para ponerla a después una variación. Entonces observamos, es así:
Con relación a la fórmula anterior que teníamos, 10 por el brazo o la distancia de fuerza que genera desde la mitad hasta donde se encuentra ubicada, recordemos que este es el peso de la masa 1, por 8 newtons, 8 centímetros, qué pena, que es la distancia que hay desde el punto C, que es el que tomamos, hasta donde se encuentra la mitad de ella, que es el peso que ella va a adquirir, menos 15 newtons, que es el peso de la masa 2 por X, que va a ser incógnita. Antes de que sigamos, aclaramos por qué esto toma así la fórmula. Resulta que la masa 1, que está acá, aparentemente va hacia abajo hasta el sector, el momento de fuerza, entonces va en contra de las manecillas del reloj, por ende es positiva. Lo vemos acá, en contra de las manecillas del reloj. Por el contrario, la masa 2 va también hacia abajo, pero gira a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativa. Esta es la organización en el esquema de la fórmula como tal, el cual lo representamos ya acá. Entonces encontramos que X con relación a estos valores va a valer 5.33 con relación a estos valores. Ahora bien, la variación que nosotros vamos a tener en cuenta es cómo varía X cuando la masa 1 aumenta o disminuye. O sea, cómo varía este espacio si aumenta o disminuye con relación a la variación que hay en esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tener en cuenta valores hipotéticos también: masa 1 igual a 9 newtons, masa 1 igual a 12, masa 1 igual a 13 y masa 1 igual a 15 newtons. Esos son los valores que se le van a dar y los vamos a, de alguna u otra manera, a mostrar aquí gráficamente qué es lo que pasa con el esquema. Entonces, aquí está el proceso como tal con relación a la misma fórmula, porque evidentemente se va a tener en cuenta el mismo esquema, así cambio los valores. Entonces acá tenemos en cuenta la masa 1, 9 newtons, 8 centímetros, que siempre va a ser esa, porque la teníamos en la fórmula anterior, sobre 15 newtons, que es esto. Esta masa no se va a afectar, la que se va a afectar es la 1. Entonces lo único que vamos a tocar es la masa 1 y la distancia en X, cómo se va a afectar. El resto de cosas siguen igual. Acá vemos que cuando es 9 newtons es 4,89 X. En el segundo, cuando vemos que es 10 newtons, 5.33. Cuando es 12, 6.44. Cuando es 13, 6.93. Y cuando es 15 es 8. Procuramos tenerlos en desorden para, pues, de alguna otra manera después hallar una conclusión adecuada a cuánto es newton por newton y centímetro por centímetro. Teniendo en cuenta eso, entonces empezamos a hacer una tabla de datos con relación a la misma fórmula tenida en cuenta anteriormente. Entonces decimos que cuando es 9 newtons, está reflejado ahí los valores, y evidentemente en el diagrama observamos que se muestra una línea que va ascendente, y aparte de eso, como es recta, quiere decir que cuando asciende evidentemente es siempre la misma magnitud con relación a cada historia. Acá lo tenemos en cuenta en la conclusión. La magnitud es directamente proporcional, puesto que a medida que la masa 1 aumenta, X también va a aumentar. Ahora bien, para hallar eso matemáticamente, entonces tomamos los datos que tenemos. Desde 9 newton hasta 15 hay una diferencia de 6, y desde 4,89 hasta 8 hay otra diferencia. Esta diferencia, desde el mayor que tiene X hasta el menor, sobre los 6 nos da 0,53. Quiere decir que 0,53 centímetros de distancia aumenta por cada newton que nosotros le vamos a agregar a esta masita. Quiere decir que si le aumentamos 1 newton, nos va a aumentar 0,53 de distancia, con relación desde el punto medio hacia donde se va a encontrar la masa 2. Esta es la ubicación de la masa 2. Evidentemente la masa 2 no va a cambiar, pero su distancia con relación al punto C sí va a cambiar. Entonces, vamos a comprobarlo de alguna otra manera. Tenemos acá que se encuentra en equilibrio, pero si le aumentamos otra,
romper el equilibrio. Entonces, ¿qué se debe hacer? Para romper el equilibrio, como esta está más pesada, evidentemente la distancia tiene que ser mayor. Entonces, esta debe estar ubicada más lejos de la parte del vértice. Entonces, la distancia de acá, a medida de que la masa 1 aumente, la distancia de esta masita 2 va a ser mayor, ahí vemos, 0,53 centímetros con relación a cada newton que sube. Entonces, decimos nuevamente, es directamente proporcional. Y el equilibrio de la viga acá siempre nos va a dar 0. La gracia es que esto siempre es 0 y no se mueva, porque si no se rompe el equilibrio. Ahora bien, estos datos acá son hipotéticas. Si lo manejáramos con exactitud, nos daríamos cuenta que lo que tenemos matemáticamente daría aquí en la física. Aquí estamos también teniendo fricción, entonces pues como no la tenemos acá, evidentemente nos va a dar algo mal. ¿Qué tenemos que concluir del equilibrio de una viga? Aprender siempre a tener en cuenta el orden, poner todo paso a paso, leer la gráfica, lo más importante, mirar hacia dónde van las fuerzas. Y una cosa es las fuerzas representadas en el gráfico y otra cosa es el momento de fuerzas con relación al punto que escojamos. Evidentemente, si ponemos el punto acá, va a cambiar todo el esquema de momentos de fuerza. Las fuerzas van a ser iguales, pero los momentos de fuerza van a ser distintos. Entonces, de la manera como mejor entendamos la práctica o el esquema, así mismo vamos a tener una mejor comprensión de lo que estamos haciendo como tal. La variación. Una variación siempre debe ser correlacionada con lo que estamos planteando acá. ¿Para qué? Para que así nos demos cuenta cómo es matemáticamente lo que está sucediendo acá. Evidentemente tenemos los datos, la gráfica, la tabla y el gráfico que nos arrojan que cada vez que esto aumente, esto va a aumentar y va a aumentar de una manera directamente proporcional. Muchas gracias.